Vamos a ver una historia que es, pero muy contada, muy vista, sobre todo en las escuelas bíblicas con los niños, y que a los niños les gusta mucho. Esta historia ha impactado, creo que la vida de todo cristiano ha impactado. Y es bueno que la recordemos y que la analicemos, que es la historia de David. ¿Y quién más? Y Goliat. Saben que nosotros siempre enfocamos la historia en David y Goliat, pero hoy la vamos a mirar con una perspectiva diferente. Vamos a mirar este contraste entre David y Saúl. A Goliat lo vamos a dejar como un personaje secundario en esta historia. Porque los desafíos y las decisiones que nosotros tenemos que tomar son decisiones importantes ante un gigante que se presenta. Aquí había una historia de David y Goliat. Ustedes comienzan en 1 Samuel capítulo 17, comienza la historia entre David y Goliat. La lectura la vamos a hacer en 1 Samuel 17, vamos a leer casi todo el capítulo. Pero lo vamos a ver en la nueva versión internacional, ¿sí? Para que la puedan proyectar. Hay decisiones que hay que tomar cuando se presentan estos gigantes, decisiones que cambiarán tu vida y mi vida para siempre. Hay, como le dije, este contraste entre David y Saúl. Saben que a veces nosotros, como dije recién, siempre la historia fue entre David y Goliat. Hoy vamos a dejarlo a Goliat como un personaje secundario en esta historia y vamos a enfocarnos en el contraste entre David y Saúl. Saben que Saúl enfrenta a Goliat en esta historia con temor. Si ustedes leen, vamos a leerlo, de hecho, el contexto de esta historia, y vamos pero con nuestra, digamos, con nuestra mente, con nuestra cabeza enfocada en este contraste entre Saúl y David. Saúl enfrenta a Goliat con temor, pero David enfrenta a Goliat con fe. Vamos a leer allí en como le dije, 1 Samuel capítulo 17. Dice, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá, y acamparon en Efes-Damim, situado entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos con el valle de por medio. Los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Y llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce.
como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo entre los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Fíjense cuál es la situación acá. Un ejército de un lado, el valle de por medio, un ejército desde el otro lado. Y allí se presenta este grandote, este gigante, con un desafío. Pero fíjense que, ¿cuál es el desafío? El desafío era provocarlos a ir, a provocarlos a que despierten, pero los provocaba ofendiéndolos y le decía, pero no son ustedes, ¿qué vienen a preparar batalla contra los filisteos si ustedes son soldados de Saúl? O sea, desde ya les estaba diciendo que si su jefe es un cobarde, ustedes son unos cobardes. O sea, estaba denigrando la imagen del rey de los israelitas. Dice, la palabra dice que este hombre los desafiaba de tal manera, ya lo vamos a ir viendo un poquito para adelante, dice, si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes, pero si yo los venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Vimos en el contexto este gigante, las características de este hombre que medía casi 3 metros, su lanza que llevaba en la mano, dice que era como el palo o el ovillo de un molino, de un telar, perdón. Y dice que la punta de hierro de esa lanza pesaba 7 kilos. O sea, me imagino que en esa diferencia, y él no desafiaba a todo el ejército, desafiaba de todo el ejército a un hombre. O sea, de igual a igual, por supuesto que era de temer, ¿o no es así? ¿O ustedes cómo se hubieran presentado delante de él? Hoy, con el diario del lunes, conocemos cómo David se movió, conocemos toda la historia. Pero yo creo que si hoy nosotros nos tocara enfrentar a una persona de esas características, más de uno haría lo mismo que hizo todo el ejército de Israel. Más de uno no se atrevería a enfrentar a este gigante. ¿O no es así? Yo creo que yo lo miraría con mucho respeto, un hombre de 3 metros, con todas las características que se presentan, yo lo miraría no con mucho respeto, sino que casi temblando, diría yo. Porque los gigantes son así. El gigante se presenta de esa manera. Se presenta de una manera de atemorizante, de una manera en que el que está enfrente se sienta atemorizado. Y eso es lo que pretendía este hombre, de lejos lo logró. No solamente con el ejército, sino con su rey, con su jefe.
Dice, al oír, vamos, por el verso 12, al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron, ¿qué dice? ¿Qué dice que tuvieron? Mucho miedo. O sea, no tuvieron miedo. ¿Sí? No es que les dio miedo, no, o miedito. Tuvieron mucho miedo, dice. Mucho miedo. Y esta palabra es para resaltarla. Tuvieron mucho miedo. David era hijo de Isaí, un efreteo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí era ya de edad muy avanzada. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abimalat, el tercero Sama. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David era el menor. Solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas y así lo estuvo haciendo, durante 40 días. Fíjense este detalle, mañana y tarde. O sea que el desafío o el hecho de amedrentar al otro ejército no era una vez cada tanto, era mañana y tarde durante 40 días. O sea, ¿cuántas veces salió este filisteo a desafiar al ejército? 80 veces. 80 veces. Y ninguno se atrevió a hacerle frente. Todos tenían, dice la palabra de Dios, mucho miedo. No tenían miedito, tenían mucho miedo. Un día, Isaí le dijo, acá viene una respuesta, ¿no?, a todo este desafío. Un día, Isaí le dijo a su hijo David, toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselo a tus hermanos. Lleva también estos 3 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. A pesar de la situación que le tocaba vivir a Isaí, al papá de David, él estaba muy preocupado por sus hijos. Cuenta la historia que era un hombre de otro pueblo, pero que vivía en Belén y que ya estaba viejito, pero aún así estaba preocupado por la integridad de sus hijos. Nosotros, como papás, siempre estamos, aunque nuestros hijos sean grandes, estamos preocupados por la integridad de nuestros hijos. Es un ejercicio que aprendemos a hacerlo desde que son pequeños. Es algo que no cambia en un padre. Y estar preocupado por la integridad era una situación natural de este hombre. Pero él necesitaba también pruebas de que sus hijos estaban bien. Dice, los encontrarás en el valle de Elá, con Saúl y todos sus soldados israelitas, peleando contra los filisteos. Fíjense la imagen que tenía este padre de sus hijos, de un ejército y de su jefe. Los encontrarás, dice, en el valle de Elá, con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos.
Esto era la imagen que tenía este padre de sus hijos, pero la realidad no era esa, ¿no? Todos la sabemos y la hemos visto más unos versículos antes. Estaba de un lado un ejército, del otro lado estaba el otro ejército, el valle de por medio, un gigante desafiando y nadie se atrevía a hacerle frente. Nadie estaba haciendo guerra. Era un pensamiento que tenía un padre de haber criado a sus hijos para la guerra. Leía ayer un comentario, ¿no? De que le preguntaron al creador o al fundador de una de las ciudades más ricas del mundo, que es Dubái. Le preguntaron cómo veía el futuro de esta ciudad o de este país, de su pueblo. Y le dijo, la respuesta fue esta. Dice, mi abuelo, dice, anduvo en camello, mi padre anduvo en camello, yo ando en Mercedes-Benz, mis hijos andan en Land Rover, mis nietos van a andar en Land Rover, seguramente mis bisnietos van a tener que volver a andar en camello. ¿Qué quiso decir con esto? Que los desafíos crean hombres fuertes. Pero la comodidad crea hombres débiles. Entonces, ¿cuál fue la reflexión aquí? Cría a tus hijos para que sean guerreros, verdaderos guerreros. Seguramente este era el sueño o la imagen que tenía Isaí de sus hijos, ¿no? Que eran grandes guerreros, pero estos hombres estaban en las filas, enfilados en un ejército, pero estaban atormentados y temerosos, y como dice la palabra, con mucho miedo. A veces los problemas se presentan y creemos nosotros, yo le contaba a Gladys, leíamos este pensamiento, y le digo, a veces nosotros creemos o cometemos errores con nuestros hijos, por ahí dándoles facilidades, dándoles muchas facilidades, para que les sea mucho más fácil que lo que nos tocó a nosotros. Pero no estamos haciendo hombres fuertes para la guerra. Y nuestros pensamientos es que a ellos les va a costar menos, porque tienen herramientas. Pero a veces nos equivocamos, a veces cometemos errores. No se la tenemos que hacer tan fácil. Acá yo sé que hay papás de chicos más chicos y padres y, madres sobre todo de chicos ya grandes, de hombres que ya tienen familia y que son abuelas. Y a veces cometemos errores como padres de hacérsela fácil a nuestros hijos y después se enfrentan nuestros hijos a la realidad y tienen problemas. Estos hombres, estos guerreros que tenía este padre, estaban atemorizados ante un gigante, estaban paralizados ante una situación. Si bien tenemos es nuestra naturaleza, ¿no?, ayudar a nuestros hijos, es nuestra naturaleza darles lo que necesitan, pero también en ese trabajo tenemos que ir acompañando el desafío de que ellos tienen que enfrentar la vida y enfrentar los gigantes sin temor.
Que el Señor nos ayude para que no solamente les demos armas y herramientas a nuestros hijos, sino que los hagamos grandes y fuertes para la guerra, para lo que se presenta. A diario se presentan gigantes en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro desarrollo, en nuestro andar. A diario se presentan gigantes. Y a veces no sabemos cómo enfrentarlos. Estos hombres estaban atemorizados y no estaban quizás cumpliendo con las expectativas que tenía su padre. Dice la palabra, llegó al campamento en el momento en que los soldados, David cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat salió de entre las filas para repetir el desafío y David lo oyó. Cuando los israelitas vieron a Goliat, ¿qué dice? Huyeron despavoridos. Qué imagen que se tomó este muchachito, ¿no? Que estaba, fue a otra cosa y llegó justo en el momento de la supuesta batalla donde estaban los desafíos y vio a sus hermanos también huir despavoridos delante del gigante. Algunos decían, ¿ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel? A quien lo venza y lo mate, el rey colmará de riquezas. Además, le dará su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Y esto le llamó la atención a David. Esto captó la atención de David. Fíjense, 3 puntos. Riquezas, esposa y libre de impuestos. Dijo David, esta es la mía. ¿Sí? Acá esto es para mí, dijo David, este desafío es para mí. ¿Sí? No, primero se olvidó de que había un gigante y él lo había visto ante al gigante. Lo primero que le llegó a él fueron riquezas, esposa y libre de impuestos. Con esto, listo, los que pagan impuestos, los que pagamos impuestos, sabemos que pagar los impuestos a nosotros, por ejemplo, llega fin de año y nos debitan directamente el impuesto a las ganancias, supuestamente grandes ganancias, pero son nuestros sueldos, nos debitan el impuesto a las ganancias y rabiamos cuando tenemos que pagar ese impuesto porque es gran parte de nuestro sueldo. David tenía esta oportunidad delante de sus manos. Riquezas, esposa y libre de impuestos. Dijo David, esta es mi oportunidad, esta es la mía. ¿Sí? Y fíjense que no vio al gigante, ya lo había visto, pero no sé, por eso les dije, el gigante va a pasar en esta historia a ser un actor secundario. Acá vamos a ver otra historia. Dice David, preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán al que mate al filisteo y salve el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Acá David
le pareció desafiante y le pareció interesante la propuesta. Y la volvió a preguntar, ¿qué le darán al que venza? ¿Qué le darán al que fíjense que a veces nosotros decimos, a ver, ¿qué le darán? ¿Le darán honor? ¿Le darán privilegios al que venza? Pero David dijo, al que salve así el honor de Israel. David se había enfocado en el honor de Israel y el dolor o la vergüenza de él era que estaban nada más ni nada menos que desafiando al ejército del Dios viviente. No se había enfocado con que el desafío era al ejército de Saúl, sino al ejército del Dios viviente. Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Saúl estaba paralizado por el miedo. El ejército estaba paralizado también por el miedo. Pero David estaba energizado. David estaba como diciendo, esta es mi oportunidad. Pero estaba energizado por la fe. Saúl estaba preocupado por su vida. Saúl tenía miedo. Saúl estaba atemorizado. Fíjense que había hecho una oferta para quien se atreviera a enfrentar al gigante, pero él no iba a ser el que iba a enfrentar ese gigante. Él hacía la oferta que quisieran, les daba riqueza, les daba su hija y les daba, los liberaba de todo impuesto. Pero él no iba a ir, ya estaba decidido a que él no iba a enfrentar a ese gigante. Estaba preocupado por su vida, estaba preocupado tenía temor por perder su vida delante de aquel hombre, pero David estaba preocupado por la gloria de Dios. David estaba preocupado por cosas que los otros no habían mirado y no se habían dado cuenta. El temor los había paralizado, les había sacado el enfoque de que era la gloria de Dios la que estaba en juego. Era nada más ni nada menos el ejército del Dios viviente el que estaba siendo desafiado. Pero cuando David decidió hacer frente, cuando David escuchó y vio y preguntó y se interesó por lo que iba a pasar o por lo que estaba pasando, llegó el momento que siempre llega cuando uno tiene que tomar decisiones o cuando toma decisiones, que son las críticas. Dice, seguimos la lectura, Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas que en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro viniste para ver la batalla. Fíjense los pensamientos de este hombre, ¿no? A pesar de que seguramente tiene que haber visto muy poco a su hermano, porque su hermano estaba permanente detrás de las ovejas, pero ya había hecho una conjetura de lo que él iba a hacer y lo categorizó de atrevido y malintencionado. El momento de la crítica, cuando uno toma decisiones o cuando está a punto de tomar decisiones, siempre va a venir el momento de la crítica. Siempre va a haber gente que te va a decir, pero ¿qué se cree este? ¿Qué viene a hacer este acá? ¿O de dónde salió este? Y fíjense que esas críticas casi siempre vienen de la familia, de los que te conocen. Y eso sabe que lo hace la envidia, el celo. Siempre que uno decide o toma decisiones importantes que van a transformar tu vida, siempre vas a tener la oposición, siempre vas a tener la crítica. Y aquí, como no puede ser en otra historia,
venía de su hermano mayor. ¿Qué has hecho? ¿Qué te venía a hacer acá si vos tenés que estar metido allá en el desierto entre medio de las ovejas? Esto es para los valientes, le habrá dicho, y estaba escondido y tiritando, pegaba una rodilla con la otra. ¿Vos qué tenés que estar haciendo acá? Y a veces esas críticas, cuando vos tomás decisiones en tu vida, decisiones importantes con tu familia, decisiones importantes en tu trabajo, decisiones importantes en tu vida personal, van a surgir las críticas y van a decir, ¿quién se cree este? Porque va a la iglesia se cree, o porque fue un año a la iglesia se cree el santulón. Se cree el que, claro, ahora viene a hacerse cuando yo lo conozco. Así como decía, yo te conozco, que eres un atrevido y malintencionado. ¿Y cuál fue la respuesta de David a esta crítica? ¿Y ahora qué hice?, protestó David. Si apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, les preguntó a otros, quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David, se lo contaron a Saúl y éste mandó a llamarlo. Fíjense la posición de David en este caso. Ante la crítica que hizo, se apartó del hermano, dice, es más, sí, que hable lo que quiera, que diga lo que quiera de mí. Siguió interesado en su desafío. Esa fue la postura de David. Ante la crítica, desoyó las críticas. Seguramente cuando tomes decisiones en tu vida te van a criticar. Te van a hablar pestes o cosas que a veces inventadas, porque lo que había dicho el hermano de David aquí era un hecho inventado. Dice, yo te conozco, que eres un atrevido y malintencionado. Atrevido puede ser porque era un hombre que no le tenía miedo a nada. Que si lo mandaban al campo, iba al campo, que su papá lo mandó al frente de batalla para llevarle alimento a sus hermanos, también lo hacía, no tenía ningún problema, pero malintencionado ya era una injuria inventada de parte de su propio hermano. Pero ¿qué hizo David? ¿Se enredó en esa situación? ¿Le siguió discutiendo con su hermano? No. Dice que desoyó, se fue para otro lado, mientras, dice, su hermano hablaba, él se apartó para otro lado y siguió averiguando lo que estaba pasando, a ver cuál era la propuesta. Y cuando Saúl oyó, dice que otros hombres se lo contaron a Saúl y éste lo mandó a llamar. O sea que Saúl dijo, acá hay un valiente, no vamos a desaprovechar la oportunidad. Que venga para acá ese valiente. Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo? ¿Y qué le dijo Saúl? Le dice, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl, no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda su vida. Fíjense que aún Saúl, teniendo la oportunidad de aprovechar a este supuesto guerrero que nadie le tenía fe, ni aún Saúl dijo, pero si eres un muchacho, eres un hombre sin experiencia, ¿cómo te vas a presentar ante esta situación tan difícil contra este hombre que ha sido, dice, guerrero toda su vida, aparte gigante? O sea que aún las palabras del que podía ayudarlo lo tendían a
a desmerecer la capacidad que él tenía. Pero David no se dejó amedrentar por estas críticas. Fíjense que Eliab, el hermano de David, cuestiona las motivaciones que tenía David. Y Saúl cuestiona las habilidades que tenía David. Siempre te vas a encontrar oposición ante el desafío o ante las respuestas ante los desafíos. Vas a tener respuestas quizás con ganas de enfrentar estos desafíos, pero van a haber personas a tu alrededor que te van a criticar. Así como Eliab cuestionó cómo David estaba motivado, y Saúl cuestionó la capacidad que tenía este hombre para la guerra. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al Dios del ejército, está desafiando al ejército del Dios viviente. Fíjense que David presentó su currículum delante de Saúl y le dijo: yo he hecho este trabajo, he estado en oportunidades en el campo, en oportunidades ante leones y ante osos, y los he vencido cuando algunos de ellos han atacado a alguna de mis ovejas. Lo mismo voy a hacer con este filisteo, pero él sabía que cuando estuvo con leones, cuando estuvo con osos, Dios estuvo con él. Entonces se acordó de ese Dios que había estado con él. Y el desafío, él no lo tomaba como personal, sino que habían desafiado al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Y bueno, dijo Saúl, si vos decís que es así, dale, que Dios vaya con vos. O sea, anda con Dios, como decimos, dale, a ver qué pasa. Y dice, luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello, de modo que se quitó todo aquello. ¿Saben cuando muchas veces nosotros nos tenemos que enfrentar a gigantes o enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida? ¿Saben que vamos a tener gente a nuestro alrededor que te va a decir cómo hacerlo? Y que te va a decir, qué hacer ante una situación. Pongamos un ejemplo, ante una situación de deuda. Va a venir gente y te va a decir qué hacer ante esa situación. O te va a querer dar herramientas como le dio Saúl, herramientas que ni él había usado para la guerra, se las quiso dar a David para que fuera a enfrentar a este gigante. Saúl no había usado esas armaduras
contra el gigante. No las había usado, pero sí se las daba, le daba. A veces hay gente que son rápidos para darte consejos y decirte vos tenés que hacer aquello, vos tenés que hacer esto otro, y aún a veces te van a venir a decirte que mintás. No sé si a ustedes les ha pasado eso alguna vez. Gente que te dice, sí, pero a ver, vos tenés que hacer esto, decile a este que... Y te vas a encontrar con una situación que vas a tener que tomar decisiones. Y acá David le dijo, pará, esto no me anda a mí. Para esto no estoy acostumbrado, para esto yo no he sido preparado. No estoy en esta, preparado para esta batalla, no estoy preparado en la batalla de esta manera. Pero siempre vas a tener a personas que te quieren dar un consejo, siempre vas a tener a personas que van a creer saber más y tomar mejores decisiones que vos, pero seguramente van a estar equivocados, porque no va a haber forma, esas personas no saben cómo hacerlo, porque nunca lo han usado. No estoy entrenado para ello, dice, de modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a recoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. ¿Sabes qué? La fidelidad de Dios fue lo que marcó la diferencia en esta batalla. David se acordó del pasado, se acordó de dónde Dios lo había librado. Y la fidelidad de Dios en el pasado es la base de nuestra fe en el presente. Cuando nos encontramos ante situaciones difíciles, cuando nos encontramos ante situaciones adversas en nuestras vidas, recordamos a qué Dios estamos sirviendo y cómo hemos servido a Dios y cómo ha sido fiel Dios con nosotros. Y es lo que aumenta nuestra fe. Y es lo que nos dice, lo voy a hacer en el nombre del Señor. Lo voy a hacer para la gloria de Dios. Dios había preparado tanto a Saúl como a David para pelear contra Goliat. Los había preparado los dos. Saúl se olvidó de ese Dios fiel. Saúl se olvidó de ese Dios que lo había sostenido en el pasado, pero David recordó la fidelidad de Dios. Y recordó que lo había librado del oso, lo había librado del león y lo había librado en toda situación adversa y que le iba a dar la capacidad para enfrentar a este gigante. Dice, por su parte también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió, ven acá, que te voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré
los cadáveres del ejército filisteo a las aves de los cielos y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Y todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en mis manos o en nuestras manos. La batalla no es nuestra. La batalla no es tuya. La batalla ante los gigantes que se presentan no es tu batalla. La batalla es del Señor. Se van a presentar miles de gigantes ante tu vida. Todos, en algún momento de nuestra vida, tenemos un Goliat, un gigante por vencer. ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es el gigante que debes enfrentar o que debes luchar? No mires más adelante. Míralo esta semana próxima. ¿Cuál es tu gigante? Acá quizás no. Acá en la iglesia digo no, pero quizás hay personas que luego van a ver este video y tienen gigantes como las drogas, como problemas familiares. Seguramente nosotros tenemos problemas familiares para enfrentar. Amigos, alcohol, problemas de parejas. Hay personas que pueden tener problemas con los robos, personas que les atrae lo ajeno. Son gigantes por vencer. Hay personas que les atrae la pornografía, son gigantes por vencer. Las mentiras, el mal carácter, los gritos, la agresividad, la pasividad. ¿Y cuántos gigantes podemos nombrar? Muchísimos. A veces el desgano, los problemas económicos, la salud. ¿Cuántos gigantes tenemos por vencer? ¿Cuáles son tus gigantes para esta próxima semana? Saben que Saúl vio a Goliat como su batalla personal. David lo vio como la batalla de Dios. Cuando hay gigantes en tu vida, ¿cómo los ves? ¿Como personal o como la batalla de Dios? En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en la bolsa, sacó una piedra con la honda y la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una honda y una piedra, sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo y le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su héroe, que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos. Los persiguieron hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino, desde Saharaim hasta Gat, Ecrón quedó regado de cadáveres de los filisteos. El miedo y la fe son contagiosos.
El miedo de Saúl hacia los demás, el miedo que tenía Saúl hacía que los demás se escondieran. Pero la fe de David hicieron que los demás lucharan, que los demás conquistaran. Ahora yo hago esta pregunta. ¿Cuál es el primer paso que vas a dar? ¿Cuál es el primer paso que Dios quiere que vos tomes ahora? ¿Cuál es ese paso que estás dispuesto a dar para conquistar y vencer a tu Goliat? A ese gigante que se presenta a diario. Pero esto no es por nuestras fuerzas, sino por fe. ¿Qué pasos vas a dar? ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿Identificaste al gigante que tenés para esta próxima semana? No hagas planes a largo plazo. ¿Tenés problemas en tu economía? Tomá decisiones para la próxima semana. ¿Qué vas a hacer para vencer a ese gigante? ¿Tenés problemas con tu salud? ¿Qué vas a hacer para vencer a ese gigante? ¿Qué decisiones vas a tomar? Hay decisiones para tomar, se puede cambiar. Hablo de la salud y uno dice, ¿cómo puedo hacer? Yo tengo problemas con mi salud, pero a veces digo, el lunes voy a ir al gimnasio, o la semana que viene voy a empezar a caminar. Sé que hay decisiones que tengo que tomar que van a cambiar el ritmo la guía o por donde va mi salud, pero lo tengo que tomar mañana. Tengo que tomar decisiones hoy para empezar inmediatamente a vencer esos gigantes. Por eso dije, si tenés problemas económicos, ¿cuáles van a ser las decisiones que vas a tomar hoy para empezar mañana? ¿Tenés problemas con la pornografía? ¿Qué decisiones vas a tomar hoy para empezar inmediatamente? ¿Tenés algún problema con tu carácter? ¿Qué decisiones vas a tomar hoy para que cambien o para vencer a ese gigante que es tu carácter? Ayer pasábamos, no me acuerdo por dónde, y vimos a una persona bajarse de un vehículo, no me acuerdo si iba a bajarse o subirse a un vehículo, y me dice Gladys, ¿cómo puede andar la gente con esa cara por la vida? Y a veces andamos con esa cara por la vida y es nuestro gigante por vencer, que las personas te miran y te dicen, a veces tienen miedo las personas de arrimarse. A mí me pasa, a veces las personas tienen miedo de arrimarse a mí porque creen que soy malo, porque tengo mal carácter. Entonces, si el carácter es un gigante identificado en mi vida, ¿qué hago hoy para comenzar mañana? ¿Cómo comienzo el día mañana? Comenzaré con una sonrisa, en lugar de con una trompa, ¿sí? A veces estamos con la trompa larga, pero no estamos enojados con nadie, simplemente somos trompudos. ¿Qué hacemos hoy? ¿Cómo vencemos ese gigante que repele a las personas o que hace que las personas no se quieran arrimar a nosotros? Es un gigante por vencer. Tenemos que tomar decisiones hoy. ¿Cómo vencemos a ese gigante que nos ha batallado toda la vida? Tomemos decisiones hoy para comenzar inmediatamente. Dice que David inmediatamente tomó la decisión y metió su mano en su cartera, en su alforja, y sacó una piedra.
Y cuando el gigante se vino a donde él estaba, venía amedrentándolo, venía ofendiéndolo, venía denigrándolo, él no se quedó paralizado, sino que dice que él salió corriendo a enfrentarlo. No te quedes paralizado. Salí corriendo a enfrentar ese gigante. Que el miedo no te paralice. Que tu batalla, que tu desafío no sea ese gigante, sino que sea la gloria de Dios, que con tu vida y con tu victoria puedas glorificar a Dios. Que si tu gigante, como te dije recién, es la salud, que puedas glorificar a Dios con la respuesta. La gloria de Dios es la que está en juego. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has mostrado dos formas, dos puntos de vista diferentes, de un hombre atemorizado y de un hombre desafiado, de un hombre paralizado y de un hombre energizado por la situación. Señor, ayúdanos para que podamos tomar el mejor ejemplo de este hombre que tenía un corazón conforme a tu corazón, un hombre que buscaba tu gloria. Señor, ayúdanos a buscar tu gloria en cada desafío que se nos presenta. Ayúdanos, Señor, para que sea tu gloria puesta en alto en nuestras victorias. Señor, que esta semana que comienza podamos presentarnos desafíos. Podamos identificar esos gigantes y poder contrarrestarlos e ir contra ellos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la enseñanza, Señor. Gracias porque nos anima a enfrentar esos gigantes que a diario se nos presentan, que tienden a atemorizarnos y a paralizarnos. Señor, ayúdanos para recordarte, Señor, quién eres, para que tengamos presente permanentemente quién eres. Eres el Señor de señores, el Señor de nuestras vidas. Tú eres el que peleas nuestra batalla. Tú eres el que vas por nosotros. Señor, ayúdanos simplemente a tener fe y creer que es tu batalla y no es la nuestra. Señor, a creer que tú has vencido a los gigantes que tenemos que enfrentar. Gracias, Señor. Te alabamos por esto y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.